Bueno, Ariel, bienvenido una vez más. Hablábamos de la suba inexorable del gas natural licuado. Digo, ¿cómo impactaría esto en nuestro país en el invierno que ya está cerquita? Bueno, claramente lo que estamos viviendo hoy en el mundo en materia de commodities energéticos y de commodities en general es una catástrofe. Sin duda. Que no tiene, en realidad todavía no tiene techo, no se sabe cómo va a terminar, no depende exclusivamente de la paz que todos ansiamos en Ucrania, porque ya de hecho las relaciones comerciales entre las grandes potencias mundiales y los grandes productores de commodities han entrado en una fase de competencia o de guerra económica que por supuesto va a cambiar por lo menos el orden que nosotros conocíamos en materia de precios de commodities hasta antes de la guerra, ¿no? Incluido la primera crisis en materia de precios energéticos que tuvo lugar a fines del año pasado, en el último trimestre, sí, cuando la salida de la pandemia, el incremento de la actividad en los principales países del mundo, por supuesto, derivó en mayor demanda de energía y la oferta no acompañó en absoluto. Ahora, ¿este contexto, Ariel, puede llegar a hacer peligrar el abastecimiento? Nosotros, gracias a la decisión del presidente y de la vicepresidenta Cristina Fernández, pusimos en marcha el Plan Gas a fin del año 2020, que se empezó a materializar en el año 2021. El Plan Gas nos blinda de esta crisis de precios internacionales, no, para nada. Sí nos defiende, solo pensemos qué hubiera pasado si la producción de gas en el país hubiera continuado en un declino persistente del 8% anual y nos hubiera encontrado en esta situación, en una situación que efectivamente no manejamos y no tenemos mucho para hacer porque no somos principales productores de ninguno de estos commodities y no pesamos en el mundo como para modificar esta cuestión, mucho menos la decisión de atacar o no atacar o defender un país en medio de la guerra, ¿no? Perdón, Ariel, pero ¿Argentina tiene los dólares necesarios para importar el gas que va a necesitar este invierno, por ejemplo? ¿Tiene los dólares a estos valores? La primera pregunta que habría que hacerse es cuáles terminan siendo los precios, en este caso del GNL. Es una pregunta que todavía no la podemos develar, menos en este momento. Los precios son tan variables que en una semana pasaron de 24 o 25 dólares a 30, luego pasaron a 47, a 57, 84 ayer, pero hoy volvieron a 57. Los futuros son realmente absolutamente variables, así que aventurar esa respuesta en este momento habría que ser efectivamente un adivino. El Estado, el Gobierno Nacional, tiene absoluta decisión, por supuesto, de proveer de gas y de energía eléctrica, porque estamos hablando exactamente de lo mismo, forma parte de la misma matriz, a todas las necesidades, tanto de los hogares, por supuesto de los usuarios residenciales, como de las necesidades de crecimiento y funcionamiento de la economía, esto es la industria, ¿no? Ariel, a ver, con referencia a este tema que hacía mención Cledis, ¿no? Que es el inevitable aumento de tarifas, ¿cómo debería ser la segmentación? Cuando vos presentaste el programa hablaste de eventuales tarifazos. Lo primero que quisiera, por lo menos, es dar mi opinión al respecto. Por supuesto. El presidente el 1 de marzo planteó concretamente dos aspectos. El primero es una especie, y nos instruyó concretamente a la Secretaría de Energía y al Ministerio de Economía para eso, un esquema de segmentación tarifaria por un lado y por otro lado un esquema de segmentación de subsidios. En el año 2020 las tarifas estuvieron congeladas justamente por una ley concreta que tomó esa decisión en virtud del choque frontal que tuvimos con la pandemia y lo que iba a significar tanto en el bolsillo de la gente como concretamente en la economía en su conjunto. En el año 2021 el incremento de las tarifas estuvo de las facturas que pagaban los usuarios estuvo en el orden del 9-10%. Y este año la decisión
previa que se había tomado es que estuvieran en el orden del 20%, con lo cual el calificativo de tarifazo yo lo cambiaría por una corrección tarifaria. Muy bien. Luego yo, personalmente. Sí, no, está bien, el presidente, cuando nos instruye el 1 de marzo y explica cuál va a ser la política en materia de tarifa y en materia de subsidio, lo que plantea claramente es que hay un sector de la sociedad, el más postergado, el sector que hoy tiene tarifa social, lo denominó el presidente, va a tener un incremento similar a la mitad del incremento del coeficiente de variación salarial del año anterior. ¿Se puede establecer, se puede dar un porcentaje, que eso es más fácil para que nos escuchen? Justamente, respecto a este sector, el presidente explicó claramente que iba a ser un 40% de aquel coeficiente, esto da un 21,2%. Ese va a ser el incremento en todo el año para este sector, con lo cual prácticamente este sector no va a tener un incremento adicional. Luego el presidente planteó un aumento para el resto de los sectores en materia tarifaria equivalente al 80% de ese coeficiente de variación salarial, o sea, los salarios en función de ese coeficiente aumentaron 52% el año pasado, entonces el 80% de eso se aproxima a un número similar al 42-43%. Entonces, el resto de los sectores va a tener un aumento durante lo que resta del año 2022 del orden del 22%. El presidente también planteó claramente el inicio de una política de segmentación de subsidios. Esto es, de los subsidios, como ustedes explicaron, que existen en materia energética en el país, los sectores de mayor poder adquisitivo, concretamente el decil superior de la pirámide de ingresos, que no requiere subsidios para poder pagar la tarifa, o sea que no le hace a su capacidad de compra, a su calidad de vida, no le genera ningún problema específico pagar las boletas de la luz y el gas, no tiene ninguna necesidad, planteó el presidente, de que tengan subsidios, y entonces nos mandató para que concretamente se diseñe un sistema en el cual esos sectores no tengan subsidio del Estado. Perdón, quiere decir que ese sector es el decil más rico de la población de mayores ingresos, va a tener un incremento superior al 43%. Es el 43%. Por supuesto, porque no va a tener el subsidio que tiene hoy. Sí. Ahora, volviendo a la imagen que planteaba en algún momento un ex secretario de Energía, para esos sectores efectivamente es como comprar una pizza o salir a comer a Puerto Madero, que es lo que hace habitualmente ese sector, en el cual probablemente alguno de nosotros también estemos incluidos, ¿no es cierto? Pero para ese sector sí. En cambio, para el sector que está por debajo de la línea de pobreza, comprar una pizza en un delivery, ni que hablar ir a comer afuera, es una cosa que no existe, y el que está por debajo de la línea de pobreza no tiene ni el dinero como para mantener absolutamente todas sus necesidades básicas completas. Entonces, de ahí la segmentación. Efectivamente, los sectores, este decil, este 10% de la población que tiene más ingresos, va a tener un incremento superior. Habrá que ver, dependerá de si es luz, si es gas, dependerá si es en el Gran Buenos Aires, en el ejido de Nor y de Sur, o sea, del ENRE, o en las distintas provincias, porque cada provincia en materia de electricidad tiene concesiones absolutamente distintas. O sea, Ariel, sería la fórmula: dejar de tener subsidio es el aumento ya. Después hay que ver... Dejar de tener subsidio, por supuesto, va a generar un incremento en la factura que va a recibir este 10% de la población. Claro. Simultáneamente habrá un aumento de tarifa que va a ser segmentada. Para un sector que tiene ya tarifa social, va a ser, este año no va a haber otro aumento. Para el resto de los sectores va a haber un incremento del orden del 20%, 22% adicional al que ya se Perdón, una duda básica que creo que todos nos estamos preguntando: ¿cuál va a ser la vara para distinguir a ese sector, al decil de más altos ingresos? Porque
Eso, ¿cuál es la vara? De pronto ya no es el criterio geográfico, no es por barrio, no es por zona, sino que es por ingresos. ¿Cuáles son las herramientas que tiene el Estado para constatar fehacientemente el ingreso de los usuarios y segmentar? Efectivamente, como vos lo planteás, el diseño de esta segmentación tiene que ver con el ingreso. No tiene que ver con las, o en principio, o como medida fundamental, con las exteriorizaciones patrimoniales, como puede ser un inmueble o un vehículo o una embarcación o cualquier otro tipo de propiedad. Básicamente tiene que ver con los ingresos. No quiere decir que la exteriorización patrimonial también participe de alguna forma, pero no está centrada básicamente ni en una cuestión geográfica ni en el valor como había una de las propuestas dando vuelta, que también por supuesto se evaluó, que tenía que ver con un valor del metro cuadrado, y básicamente se planteaba en la capital federal y en el Gran Buenos Aires. El mandato del presidente es claro, lo dijo en el recinto, en la apertura de sesiones, planteó el sector de mayores ingresos y el 10% de eso, y nos mandata concretamente a hacer, digamos, un sistema que tenga que ver con eso. El Estado tiene muchas bases de datos, estamos en la Big Data, que no es solamente manejada por el sector privado, el sector público también lo tiene. Hay bases de datos que tienen que ver con ANSES, con el CINTIS, que ya tiene unificada determinadas bases de datos, con la AFIP, con el Ministerio de Trabajo, que tiene, digamos, que puede abarcar un sector muy importante de la sociedad. Por supuesto, hay un sector que está en la economía informal. También existen herramientas para que ese sector pueda exteriorizar o pedir el subsidio o pedir que le den de baja de una categoría en la cual se va a quitar el subsidio, ¿no? Pero digamos, son millones de argentinos que están por alguna u otra razón en las bases de datos oficiales. Por supuesto, hace falta para la utilización, no para hacer un ejercicio ni para hacer un diseño en un laboratorio, sino para efectivamente utilizar una herramienta para segmentar subsidios de esta característica o para aplicar tarifas segmentadas, hace falta una norma de una jerarquía importante. Puede ser una ley o puede ser un DNU, ¿no es cierto? Claro. Porque hay que proteger secreto fiscal, secreto bancario, hay que plantear la obligatoriedad de prestar concretamente las bases de datos que ya existen. No, por supuesto que no puede ser una cuestión ni aleatoria, no, ni en la decisión de algún funcionario. Esta zona de residencial, Exactamente. Está claro.